Entonces vamos a introducir ahora el concepto de periodicidad en una cadena, ¿sí? Algo que de alguna manera estuvimos charlando en la clase anterior cuando veíamos lo que empezaba a ocurrir en una cadena cuando nos encontrábamos con raíces enésimas primitivas de la unidad, del 1, ¿sí? O sea, raíces de 1, raíces cuadradas, que sería el -1, raíces cúbicas, raíces cuartas de la unidad primitivas, que empezaban a generar un comportamiento periódico. Es decir, cuando había autovalores maximales distintos del 1, es decir, con módulo 1, pero que no eran el 1, empezaban a aparecer ciertos comportamientos cíclicos, ¿sí? Que tienen que ver justamente un poco con la idea de periodicidad, ¿sí? Vamos a ver una introducción, después por algunos detalles, por ejemplo, el comportamiento límite de las diferentes componentes de un ciclo, es algo que por ahí, si les interesa, lo pueden ver en la bibliografía. Pero en principio vamos a definir D sub I como el máximo común divisor o divisor común mayor, el DCM, el famoso DCM, el de la escuela, que lo van a haber visto en la primaria, de el conjunto de los n tales que P sub I a la n es positivo. ¿Qué es esto? P sub I supra n, no a la n, supra n es la probabilidad, de que si en un momento estoy en el estado I, en el momento n periodos después está en el estado I. ¿Sí? Que esa probabilidad sea positiva básicamente quiere decir que puedo pasar en n pasos, ¿sí? En exactamente n pasos puedo ir desde I, volver hasta I, tal vez pasando por I en el medio de vuelta, ¿sí? Digamos, ¿no? Es decir, que P sub I supra 5 sea positivo quiere decir que yo puedo estar en un momento en I y empezar a moverme por la cadena y exactamente 5 periodos después estar de vuelta en I. Tal vez habiendo pasado más de una vez, tal vez habiéndome quedado siempre quieto en I, si es que hubiese digamos, si el periodo fuera, se comunicara consigo mismo, pues digo, si se fuera accesible en un solo paso respecto de sí mismo, pero eso es lo que significa P sobre I a la n. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? El MCD siempre va a ser como mínimo 1, si va a ser un número positivo, que va a ser 1 o algo más grande. ¿Qué pasaría si fuera 2? ¿Sí? Si fuera 2, esto indicaría que P sub I supra n es 0 para n igual a 1. Es decir, que yo no puedo ir desde I a I de vuelta en un solo paso. Es decir, que no puedo, estando parado en I, al siguiente periodo estar I de vuelta. Pero también significaría que no pasa ni en 3 pasos, ni en 5 pasos, ni en 7 pasos. Es decir, que sea 2, quiere decir que todos los números que figuran acá son múltiplos de 2. Es decir, que solamente es positiva esta probabilidad para n par. Es decir, si yo estoy en I hoy, la probabilidad de que dentro de una cantidad impar de pasos esté parado de vuelta en I es 0. Eso es lo que significaría. Y de ahí viene el comportamiento cíclico. Tiene que ver con la idea de que yo, como mucho, puedo ir y volver, pero en ciclos pares, no en ciclos arbitrarios. Ahora les voy a decir qué es lo que no significa esto. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver qué es lo que no significa. Pero para que se den una idea que, por ejemplo, si esto no fuera 1, si esto fuera 2, indicaría algún tipo de comportamiento cíclico. Y en ese caso se dice que la cadena es periódica. Cuando DI es mayor a 1, perdón, que el estado es periódico. Si cuando DI es mayor a 1, se dice que el estado I es un estado periódico con periodo de sub I. En cambio, cuando DI es igual a 1, I es un estado periódico. ¿Sí? ¿Qué es lo que no significa, por ejemplo, que DI sea 1? No significa que P sub I supra 1 sea positivo. Porque que el MCD de todos estos números, que el máximo común divisor, digamos, el común denominador de todos estos números sea 1, no significa que el 1 esté en este conjunto. Y para que vean eso, les comento, por ejemplo, el primer ejemplo de acá. ¿Sí? Si yo tengo esta cadena, fíjense que, por ejemplo, P11, en este caso P11, o si quieren para ya usar la notación de sobrevivencia, P11 supra 1, es 0. ¿Sí? Yo si estoy parado en 1, no tengo la probabilidad de que en el próximo periodo estar de vuelta en 1 es 0. No tengo el rulito, digamos, alrededor del 1, que de 1 va a sí mismo. ¿Sí? Entonces no quiere decir que en un paso puedo llegar. Sin embargo, lo que termina pasando es que
Si bien yo acá tengo como un ciclo de 2, si yo me voy de 1 a 4, después puedo volver. Yo podría hacer estos ciclos y esos ciclos serían cada 2. ¿Sí? El 2, el P sub 1, 1 supra 2, sí es positivo. Porque si estoy parado acá, en 2 pasos tengo la posibilidad de volver a estar en el 1. También es positivo el P11 supra 3. ¿Por qué? Porque yo puedo en 3 pasos estar parado en 1 y luego de exactamente 3 pasos volver al 1. Y si uno mira acá diría que no, porque parece ser que va a ser siempre par. Ah, pero si estoy acá, hago 1, 2, 3 y ya estoy. Y si puedo hacerlo en 2 pasos y puedo hacerlo en 3, no quiere decir que voy a poder hacerlo en cualquier cantidad. Para 2 y para 3 en realidad sí. Pero que yo pueda, por ejemplo, que tenga un ciclo con 8 pasos y otro ciclo con 17 pasos, ¿sí? Como 8 y 17 son lo que llaman números coprimos, si no tienen factores en común, el DCM es 1, ¿sí? Es decir, que la cadena es aperiódica. ¿Eso quiere decir que en cualquier cantidad de pasos yo voy a poder volver? Bueno, en teoría no. Pero no al principio, es decir, tal vez para algunos con 8 y 17, digamos, yo no puedo lograr cualquier número. ¿Sí? Por ejemplo, no puedo hacerlo en 15 pasos. Sí puedo hacerlo en por ejemplo, 25 pasos, porque sería cuestión de moverme primero en el ciclo de 8, después en el ciclo de 17 y luego de 25 pasos entonces vuelvo a estar. ¿Sí? En cualquier número que se pueda escribir, digamos, como lo que llama una combinación lineal entera, con coeficientes positivos de 8 y de 17, voy a poder. Y la realidad es que eso, para cualquier número, si los números son coprimos, cualquier número entero se puede escribir como una combinación lineal entera de esos dos números. Y a partir de cierto valor se puede hacer con coeficientes positivos. Es decir, que acá sería el equivalente. Por ahí estoy haciendo mucho lío. Si no, después en la clase de consulta, si tienes esto genera dudas, lo charlamos. Pero lo que quiero decir es, a lo mejor no se pueden 26 pasos o lo que sea, pero si tengo un ciclo de 8 y un ciclo de 17, a partir de cierto momento se puede hacer en cualquier cantidad de pasos. Es decir, a partir de cierto momento todos estos P sub i y supra n se vuelven positivos. Si tal vez no al principio, puede ser un momento sí. Entonces, a partir de cierto momento ya no tiene sentido pensar en que hay un comportamiento periódico cíclico y de ahí viene el nombre de estado aperiódico. ¿Sí? En cambio, si todos los números que figuran acá, si hay ciclos de tamaño 8, un ciclo de tamaño 6, por ejemplo, el MCD es 2. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay un ciclo de tamaño 2 y un ciclo de tamaño 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que nunca voy a poder lograr acá son ciclos impares, partiendo del 1 y volver al 1. Y fíjate que yo acá estoy hablando mucho del ciclo de ciclos, y como si fuera una cosa y no estoy hablando de un estado específico, cuando la definición habla de estado específico. Pero en realidad, lo que va a pasar, lo que se puede probar, yo no lo voy a probar, pero la propiedad que se puede probar es que en realidad la periodicidad no es una propiedad propia de cada estado, sino más bien de cada clase, de cada clase de cada clase de comunicación, ¿sí? De cada clase comunicante. En realidad lo que se puede probar, ¿sí? Es que si la clase comunicante de I, propiedad, si la clase comunicante de I y la clase comunicante de J son iguales, entonces también de I es igual a de J, es decir, o los estados son aperiódicos, o los dos son periódicos y con el mismo periodo. Así que la periodicidad o aperiodicidad no es tanto una propiedad de los estados, sino de las clases comunicantes. Y de hecho, si chequean, en estos dos ejemplos que hay acá, las dos cadenas son cadenas irreducibles, es decir, la única clase comunicante es 1, 2, 3, 4 acá, y la única clase comunicante acá es 1, 2, 3, 4, 5. Por eso en realidad, en este caso incluso, que la cadena es irreducible, uno podría decir que la periodicidad es incluso una propiedad ya no de las clases, sino de la misma cadena, que es la única clase que hay. ¿Sí? Esta sería una cadena o una clase única con aperiódica, ¿sí? Porque tengo un periodo un periodo con ciclo 2, o sea, P sub I a la supra 2 es positivo, el P sub I supra 3 es positivo, así que como el MCD entre 2 y 3 es 1, es aperiódica. Y acá lo que veo es que todos los P sub I supra algo impar van a ser 0. Entonces en realidad acá la cadena es periódica y de periodo 2.
¿sí? Yo nunca puedo, partiendo ya no del 1 en particular o del 2, sino de cualquier estado de la cadena, o de la clase, o de la única clase comunicante que hay, no hay manera de, si estoy parado en un momento ahí, en una cantidad de impar de pasos, seguir estando parado ahí. ¿Sí? ¿Puedo volver ahí? Sí, puedo volver porque de hecho es una cadena regular. Es una cadena, perdón, irreducible. Por eso puedo volver, pero lo que no va a pasar es que pueda volver una cantidad impar de pasos. Siempre en este caso va a ser una cantidad par. Y podría ser una cantidad que sea múltiplo de 3, múltiplo de 8, múltiplo de cualquier cosa, dependiendo de cuál sea, bueno, el periodo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bueno, vamos a introducir un concepto que es el de recurrencia. ¿Sí? Es un concepto que en realidad tiene sentido, o sea, como algo nuevo, digamos, en las cadenas infinitas, ¿sí? En las cadenas donde el espacio de estados es infinito. Pero, sin embargo, como idea es intuitiva, es interesante, la idea de recurrencia, y después cuando uno lo lleva, lo aplica al caso particular de las cadenas finitas, si bien hay parte de la clasificación que no es necesaria, hay algunas de las definiciones que vamos a dar que tienen sentido, que también aplican de todas maneras y que además sean, bueno, algunas cuestiones de cálculo que para el caso infinito, que a veces son bastante molestas, se vuelven mucho más simples, ¿sí? De hecho, por ejemplo, no, yo voy a dar, digamos, las definiciones, pero en el caso infinito no vamos a hacer los cálculos de los tiempos esperados de recurrencia y de las probabilidades de recurrencia, que son las cosas que voy a definir ahora, porque en general se vuelven bastante complicados, aunque las cadenas sean homogéneas. Pero en el caso infinito sí hay hay algunas fórmulas bastante directas para calcular, por ejemplo, el tiempo esperado de recurrencia en ciertas cadenas. Entonces, lo vamos a ver más como una idea teórica para el caso infinito y después sí lo vamos a aplicar en particular en los cálculos para el caso finito. Entonces, ¿qué es la idea de recurrencia? La idea de recurrencia es un poco lo que suena, si es la idea de la posibilidad de volver. ¿Sí? Es la posibilidad de algún día volver. ¿Sí? Si estoy en I y me voy, la posibilidad de después volver. ¿Sí? Entonces vamos a definir lo que se llaman las probabilidades de recurrencia. Las probabilidades de recurrencia que son las siguientes. Las probabilidades de recurrencia tenemos F y J, que es la probabilidad de que xn sea igual a i para algún n, n natural, ¿no? O sea, n mayor o igual a 1, dado que x0 es igual a j. ¿Sí? La f y j es la probabilidad de que si en el momento inicial estoy en j, alguna vez llegue al momento i. En particular se le llama fi a fii. ¿Sí? Esto es una definición, simplemente esto es una simbología. La probabilidad de que si empiezo en i, en algún momento posterior esté en i, se le llama fi. Directamente en vez de fi, se suele usar fi. Y después está la probabilidad de recurrencia en n pasos, ¿sí? Que es la probabilidad de que xn sea igual a i, dado que x0 es igual a j. ¿Sí? Es la probabilidad de que si hoy estoy en j, después esté en... perdón, que me estoy olvidando de algo. Esto, si no sería P y J. P y J supra N sería. Es la probabilidad de que... es esto. xn menos 1 distinto de i. xn menos 2 distinto de i. Así hasta x1 distinto de i. Dado x0 igual a j. Sería la probabilidad de que si hoy estoy en j, si quieren, en el momento inicial, yo estoy diciendo hoy, pero en realidad es en el momento inicial. Pero como estoy suponiendo que la cadena es homogénea, en realidad yo me podría desplazar en el tiempo, y que esto sea el momento t, y esto sea t más 1, y esto sea t más n. ¿Sí? Pero bueno, para hacerlo fácil, nos paramos en el momento inicial, que lo podríamos desplazar arbitrariamente si la cadena es homogénea, insisto.
Y entonces lo que estamos diciendo es que si en el momento, esta es la probabilidad de que si estoy en el momento en lo inicial, en el estado J, de en el momento N entrar al estado I por primera vez. ¿Sí? De que la primera vez que entro al momento N sea en I. Eso sería la probabilidad, FIJ supra N. Y de vuelta, FI supra N es FII. ¿Sí? Que es FI supra N. Que es FI supra N, entonces, FI supra N es la probabilidad de que si empiezo en el estado I, por primera vez vuelvo a entrar al estado I en el momento N. ¿Se entiende? FI a seca sin el supra nada es la probabilidad de que si empiezo en el momento I, en algún momento vuelva a estar en el momento I. ¿Por qué se definen estas cosas? Bueno, por empezar, porque FI, que es en general una de las cosas que le interesa calcular, ¿sí? La probabilidad de volver a entrar en algún momento, es muy fácil ver que es FI supra N. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que si empiezo en I, en algún momento terminar en I, es la probabilidad de que, perdón, no es esto, me estoy comiendo algo acá importante. Es la suma de estas cosas, ¿sí? Desde n igual 1 hasta infinito. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque si esto FI es la probabilidad de, si empiezo en I, en algún momento posterior estar en I, eso es la probabilidad de que o en el momento 1 esté en I por primera vez, o que en el momento I esté en el momento 2 esté en I por primera vez, o que en el momento 3 esté en I por primera vez, o que en el momento 4 esté en I por primera vez. Y como estoy diciendo siempre por primera vez, todos esos eventos son excluyentes. Si por primera vez vuelvo ahí en el momento 1, no ocurre ni que por primera vez vuelvo en el momento 2, ni que por primera vez vuelvo en el momento 3, ni por primera vez en el momento 4. Puede ser que después vuelva, pero no va a ser por primera vez, que es lo que significan los FIJ o FI supra N. ¿Sí? Los que tienen el supraíndice me indican que por primera vez en el momento N entro a ese estado. ¿Se entiende? Por eso FI es la suma de todos, porque es la probabilidad de una unión disjunta de eventos. Estamos de acuerdo, una unión infinita disjunta. ¿Sí? Ahí estoy usando lo que sería la sigma aditividad, ¿sí? el segundo teorema de Kolmogorov. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esos me hablan de la probabilidad de que dentro de tanto tiempo llegue, vuelva al estado I, o la probabilidad de que en algún momento vuelva al estado I, que sería el FI sin el supraíndice. ¿Estamos de acuerdo? En base a estas cosas, se da una definición de los estados, que es la siguiente. Si FI es menor a 1, es decir, si yo no tengo certeza, piensen que las F, aunque no lo parezcan, son probabilidades, ¿sí? Si yo no tengo una certeza, por decirlo, casi certeza, por decirlo en el sentido de las probabilidades, de que empezando en I, en algún momento voy a volver ahí, o que si quieren, corriendo en el tiempo, que si en algún momento me paro en I, después necesariamente en algún momento voy a volver ahí con casi certeza, digamos, con probabilidad de 1, si yo no tengo esa certeza, porque la tengo a medias, o incluso porque directamente es 0, el FI, o sea, sea 0, sea 0,9, quiere decir que no tengo total certeza o máxima certeza de que si en algún momento estoy en I, voy a volver alguna vez ahí. En ese caso se dice que el estado I es transitorio, es un estado transitorio. ¿Sí? En cambio, si FI es igual a 1, si tengo certeza o casi certeza de que si en algún momento paso por ahí voy a volver, eventualmente, no sé cuándo, no sé si para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4, pero en algún n voy a volver, si tengo esa certeza, entonces se dice que I es un estado recurrente. Entonces tengo estados transitorios y estados recurrentes según esta clasificación. ¿Sí? Un estado es transitorio o recurrente, es una de las dos cosas. Algo que interesa calcular cuando uno tiene estados recurrentes o transitorios, básicamente con los recurrentes, pero con los transitorios se puede hacer la definición en ese sentido es ¿cuánto tardo? ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tardo es algo aleatorio? Justamente, ¿sí?
Puedo tardar 1, puedo tardar 2, puedo tardar 3, puedo tardar 4. Y cada uno de esos tiempos tiene una cierta probabilidad. ¿Sí? Puedo tardar 1 con probabilidad FI supra 1. Puedo tardar 2 con probabilidad FI supra 2. Puedo tardar 3 con probabilidad FI supra 3. ¿Estamos de acuerdo? Lo que puedo calcular en todo caso es cuál es el valor esperado. Porque cuánto tardo es una variable aleatoria discreta. Puedo tardar un periodo, cuánto tardo, dije muchas veces cuánto tardo y por ahí ya se olvidaron que estoy diciendo. Si estoy parado en I, ¿cuánto tardo en volver a I? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuánto tardo en volver a pisar I? Puede ser que tarde un periodo, puede ser que tarde 2 periodos, puede ser que tarde 3, puede ser que tarde 4, puede ser que tarde 5, puede ser que tarde 6, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una variable aleatoria discreta. ¿Sí? ¿Cuál es el valor esperado de eso? Bueno, la suma de los posibles valores por las posibles probabilidades. Luego vamos a dar la definición de tiempo esperado de recurrencia. ¿Qué es eso? Es el tiempo esperado de la variable cuánto tardo en volver a pisar I una vez que me paro en I. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver, entonces, vamos a definir el tiempo medio de recurrencia de un estado. ¿Sí? La definición es tiempo medio de recurrencia de un estado. Y pensemos en el tiempo medio de recurrencia del estado I, que lo vamos a llamar mu sub I. ¿Qué significa? Digamos, que es el tiempo esperado, ¿sí? de la variable aleatoria cantidad de periodos que tardo en volver al estado I una vez que me paro en el estado I. Si yo me paro en el estado I, hoy puede ser que tarde exactamente un periodo en volver, exactamente 2 periodos en volver, exactamente 3 periodos en volver. Eso es lo que representa acá la n. Puede ser un periodo, puede ser 2, puede ser 3, puede ser cualquier cantidad finita, pero sin límite, sin cota. ¿Sí? En realidad, en teoría, podría tardar muchos periodos, podría tardar un número muy grande. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de esos? Bueno, por lo que definimos, ¿cuál es la probabilidad de que la primera vez que vuelvo al estado I sea n? Bueno, es lo que definimos como f sub I supra n. ¿Sí? Probabilidad de que si hoy estoy en I, mañana no esté, pasado tampoco, después tampoco, pero exactamente n periodos después sí. Eso es lo que definimos como f sub I supra n. ¿Qué estoy haciendo acá? A cada uno de los posibles valores de ese tiempo de recurrencia, lo estoy multiplicando por su correspondiente probabilidad y los estoy sumando. Para todos los posibles valores. Esto es la esperanza. ¿Sí? La esperanza de la variable tiempo de recurrencia. El tiempo de recurrencia es una variable aleatoria. El tiempo de recurrencia del estado I, si quieren ponerle un nombre, llámenlo ZI, ¿sí? Al tiempo de recurrencia del estado I, y esa variable aleatoria, que es discreta, tiene una esperanza. Su esperanza es esta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podemos decir sobre relacionar los tiempos medios de recurrencia, sus tiempos esperados de recurrencia, con la clasificación anterior que hicimos? Bueno, lo que sí se puede mostrar es que si un estado es transitorio, su tiempo medio de recurrencia es infinito. ¿Sí? Es decir, si es un estado en el que yo no tengo certeza de que vaya a volver, se puede probar que el tiempo medio de recurrencia es infinito. Esto, para las cadenas finitas, en realidad indica, o sea, aplica casos específicos que son aquellos en los que yo tengo estados que eventualmente se vacían. ¿Sí? Tengo estados que eventualmente yo salgo de esos estados y no vuelvo nunca más. ¿Sí? Pero los estados transitorios en cadenas infinitas no son estados donde yo no tengo chance de volver. O sea, los estados transitorios en cadenas, en cadenas finitas son estados en los que esa FI se hace cero, en realidad. La FI se hace cero. ¿Sí? La probabilidad de volver después de cierto momento ya se hace cero. En cambio, en los estados transitorios de cadenas infinitas puede ser que haya una chance de volver, solo que esa chance no es segura. En esos casos se puede probar que el tiempo esperado de recurrencia es infinito. Ahora, en los estados recurrentes el tiempo esperado de recurrencia también puede ser infinito. Y es medio difícil ya primero entender estas ideas y después entender por qué, pero cuando lidiamos con el infinito, las intuiciones empiezan a aparecer. Yo otro día le daba una clase a alguien sobre otra cosa, sobre probabilidad para matemáticos, y que aparece en algo que se llama lemas de Bolet-Cantelli, por si les interesa verlos, que justamente lidian con esta cosa de probabilidad que algo pase un número infinito de veces, o probabilidad de que algo pase todas las veces, algo infinitas veces, y todos esos conceptos son manejables matemáticamente bajo la teoría de la probabilidad y la teoría de conjuntos y todo el armamento matemático. Ahora, son muy difíciles de llevar a la intuición porque en el fondo esas cosas en la realidad no existen. ¿Sí?
el universo tiene un tiempo de vida finito, o sea, el infinito no existe en la, al menos en la experiencia, ¿sí? Entonces es muy difícil interpretarlo, pero son definiciones y hay que aceptarlas medio como vienen, ¿sí? Se les puede a veces dar una interpretación que puede ser más o menos acertada, pero hay que tomarlos como vienen. Entonces, algo que no vale es la recíproca, que si muy es infinito, no necesariamente y es un estado transitorio, puede ser un estado recurrente. Hay estados recurrentes donde muy es infinito y hay estados recurrentes donde muy es finito, es un número. Y eso da lugar a otra clasificación. Si y es recurrente y muy y es infinito, se dice que y es recurrente nulo. ¿Sí? Es recurrente, pero va a volver, casi seguro, pero no sé cuándo. Es como, no tengo ni siquiera una estimación para el tiempo esperado de cuándo volver. Va a volver cuando dentro de mucho. ¿Sí? Seguro que vuelve, pero dentro de mucho. En cambio, si mu sub i es finito, si mu sub i es un número, se dice que el estado i es recurrente positivo. ¿Sí? Va a volver y además tengo como una estimación dada por la esperanza de cuándo va a ser que va a volver. Dentro de mucho poco, pero un valor finito. ¿Sí? Eso, de ahí vendría un poco la interpretación. ¿Sí? Básicamente lo que va a pasar, esto puede pasar en las cadenas infinitas. En las cadenas finitas medio que la clasificación pierde un poco de sentido porque las cosas se van a los extremos. Todas estas cosas raras en las cadenas finitas no pasan. En las cadenas finitas los estados son o recurrentes positivos, y entonces vamos a poder calcular dentro de cuánto vuelvo, en valor esperado. De hecho, ahora después, para el caso infinito no les voy a dar las fórmulas. Si quieren ver fórmulas de cómo se calculan estas cosas, están en la bibliografía. Son fórmulas bastante rebuscadas y que muchas veces no dan una respuesta abierta, a veces se puede aproximar numéricamente, pero para calcular estos tiempos medios de recurrencia en cadenas infinitas no es un problema sencillo, digamos, en general. En las cadenas finitas, sí, porque de hecho hay como extremos. En las cadenas finitas los estados van a ser o recurrentes positivos, y el tiempo medio de recurrencia va a ser finito, y ya vamos a ver que viendo el estado el límite de la cadena, en algunos casos es muy fácil calcular cuánto es ese tiempo medio de recurrencia. Y después hay otro extremo que los estados que no son recurrentes positivos son directamente transitorios, y transitorios del peor caso, en el que los FI se hacen cero. ¿Sí? Entonces, los que eventualmente en algún momento yo ya no puedo volver. Eso no en las cadenas infinitas hay grises, hay casos intermedios, pero en las cadenas finitas o los estados son tales que yo en algún momento salgo y no puedo volver, salgo digamos, de su clase de su clase comunicante y ya no puedo volver, como pasaba hoy creo que en el ejemplo con 2-3, que si se iba a 5-6 ya no podía volver, o directamente son estados recurrentes positivos. ¿Sí? Esos son como los dos extremos. En las cadenas infinitas, insisto, hay más margen de posibilidades. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto cuando yo lo llevo, digamos, vamos a ver, digamos, qué conclusiones puedo sacar para ciertas cadenas que vamos a definir, que son las cadenas regulares, y después vamos a ver qué pasa en el caso finito, ¿sí? Y cómo puedo calcular los tiempos medios de recurrencia. Para eso vamos a repasar un poquito toda la clasificación que fuimos haciendo para el caso general y para el caso finito. Si me dan unos esquemas que los van a ver, están en la bibliografía que les di, figuran esos esquemas, pero bueno, los voy a reproducir acá un cachito como para que repasemos un poco todo. Bueno. Entonces vamos a repasar una clasificación de las cadenas homogéneas. Recuerden, cadenas homogéneas son aquellas en las cuales las probabilidades de transición de primer orden no dependen del tiempo, no cambian. Si la probabilidad de pasar de J en el momento 0 al momento I en el momento 1, y ahí de J en el momento 0, ahí en el momento 1, es la misma que pasar de J en el momento 15 a I en el momento 16. ¿Sí? O sea, esas son las cadenas homogéneas. Las que tienen básicamente la matriz M, la matriz de paso, que no depende del tiempo. Vimos que había reducibles y irreducibles. Las reducibles son las que podemos descomponer en varias clases comunicantes o que tienen estados sin retorno. ¿Sí? Buena parte de esta clasificación, cuando la cadena no es irreducible, en vez de aplicarse a toda la cadena como clase comunicante única, se aplica a cada una de las clases comunicantes. De hecho, me faltó decir esto recién.
el concepto de la condición de recurrente transitorio, y en particular de recurrente positivo y nulo, no solo se aplica a los estados, sino que se aplica a las clases comunicantes, porque de vuelta, al igual que la periodicidad, es una característica de la clase comunicante, no de cada estado por separado, sino que todos los estados que pertenecen a una misma clase comunicante son del mismo tipo, o recurrentes positivos, o recurrentes nulos o transitorios. ¿Sí? Pero bueno, si la cadena es irreducible, tiene una única clase comunicante, y esa clase comunicante única, que es la cadena, podemos decir que es recurrente o transitoria, y si es recurrente, podemos decir que es recurrente positiva o recurrente nula. ¿Sí? Como vimos recién. Si no, insisto, toda esta aplicación, toda esta clasificación se aplica a cada una de las clases comunicantes. En particular, si es recurrente positiva, nos interesa distinguir las periódicas de las aperiódicas, porque las irreducibles, recurrentes positivas aperiódicas son de alguna manera las que mejor se comportan, las que van a tener las mejores propiedades, las que van a tener, de las que mejor vamos a poder expresar su comportamiento en el límite, ¿sí? Y va a ser más predecible su comportamiento en el límite y más independiente del estado inicial. Piensen que la irreducibilidad de alguna manera me está hablando de que tengo, pensándolo, llevándolo al caso finito, ¿sí? Porque en el caso finito, de hecho, insisto, en el caso finito, todo esto no agrega grandes diferencias, y a ver, en el caso finito, yo directamente salto de la clasificación esta, y la organización libre, a aperiódicas o periódicas. ¿Sí? En el caso finito yo podría borrar esta parte de la clasificación, pero quería anotarlo en general para que la definición sea general. Piensen que la irreducibilidad, que en el caso finito se traduce en la irreducibilidad, en la no descomponibilidad de la matriz de transición, de la matriz del proceso, implica, en ese caso, que no hay autovalor, implica que el 1 es un autovalor simple, ¿sí? Y la existencia de un autovalor simple implica que tengo un único estado, en el caso finito, un único estado estacionario. Y dentro de ese caso, la aperiodicidad implica que no aparecen raíces enésimas primitivas de la unidad, ¿sí? Es decir, no aparece el -1, no aparece i, no aparece -i, no aparecen cosas que me generen ciclos, ¿sí? Estoy, si vamos a la clase anterior, en lo que hemos llamado el caso 1. 1 es un autovalor simple y es el único autovalor maximal. Y esas son las matrices que mejor se comportan, donde tengo un comportamiento límite que es independiente del momento inicial, ¿sí? De la distribución inicial. Esas matrices por eso tienen un nombre, ¿sí? Que es, esas cadenas, perdón, tienen un nombre, las irreducibles recurrentes positivas aperiódicas, que en el caso finito alcanza con decir irreducibles aperiódicas, se llaman cadenas regulares. Y sobre las cadenas regulares podemos dar ciertos teoremas, ¿sí? Que caracterizan su comportamiento en el límite. Y en particular podemos calcular de una manera muy sencilla para las cadenas regulares los tiempos medios de recurrencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Les comento, porque no lo vamos a hacer, pero en las cadenas periódicas también se pueden dar ciertos teoremas en el límite, pero básicamente lo que hay que hacer es como descomponerla por periodos. Por ejemplo, si la cadena es periódica con periodo 3, es como que tomo como subcadenas saltando de a 3. Una cosa van a ser la sucesión x0, x3, x6, x9, x12, que se va a comportar a su vez como una cadena regular. Pero si estoy en una cadena y después x1, x4, x7, x10, todas las que son, digamos, con resto 1 al dividir por 3, es decir, congruentes a 1 módulo 3, se van a comportar a su vez como otra subcadena regular, y lo mismo va a pasar con las que tienen resto 2, con x2, x5, x8, x11, etc. ¿Sí? Esa sería la manera, si ven en Núñez Velázquez está, digamos, la parte que dice teoremas de distribución límite para cadenas periódicas, que básicamente es como descomponer la cadena en varias subcadenas, en D subcadenas, donde D es el periodo, ¿sí? Cuando hablemos de cadenas irreducibles, recurrentes positivas periódicas, ¿sí? Pero cuando son irreducibles, recurrentes positivas aperiódicas, se llaman regulares. Para el caso finito, insisto, alcanza con borrar esto y alcanza con decir que son cadenas irreducibles aperiódicas, ¿sí? Que sería lo que habíamos llamado caso 1 en nuestro análisis en nuestro análisis de la clase pasada, ¿sí? Esas son las cadenas regulares. Esas cadenas regulares tienen un comportamiento bastante predecible en el límite, en particular
si bien pueden ser estacionarias o no, y después yo hago una pregunta con respecto a eso en la guía, si a la larga el comportamiento se va a acercar cada vez más al comportamiento estacionario, y en ese caso por eso también se dice que son ergódicas. Y bueno, vamos a anotar un poco un teorema que da algunas condiciones sobre el comportamiento límite de esas cadenas regulares. Y con eso ya estaríamos por ahí. Bueno, entonces, vamos a denunciar este teorema que me da el comportamiento límite de las cadenas regulares. ¿Sí? Recuerden, regular significa, ya no me acuerdo, regular significa irreducible, es decir, no lo puedo descomponer en varias clases comunicantes, ni hay estados en retorno. Transitoria positiva, recurrente positiva, y lo más importante, digamos, para el caso finito, sería que sean aperiódicas. ¿Sí? Todo esto que voy a decir, si la matriz fuera reducible, o si la cadena fuera reducible o fuera periódica, no es cierto, por lo menos sin algunos cambios. Vamos a decir de vuelta, M es la matriz de transición, o sea que el elemento IJ de la matriz M es la probabilidad PIJ, la probabilidad de ir en un paso del periodo J al periodo I, del estado J al estado I. Esa matriz M, estoy considerando también casi cadenas infinitas acá, con lo cual estas P y J podrían ser infinitos números y entonces se arreglan en una matriz infinita, digamos, se lo llama un arreglo infinito, rectangular o cuadrado, pero infinito, ¿sí? Como hay algunos ejemplos que van a ver en la guía y que también en la bibliografía. Y básicamente se puede pensar en la idea de multiplicar y cosas por el estilo, solo que y los vectores de distribuciones, ¿sí? Las distribuciones marginales van a ser vectores columna infinitos, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede concluir en el caso de una cadena homogénea regular? Bueno, primero, que existe un único pi tal que m por pi es igual a pi y la suma de los elementos de pi es 1. Es decir, ¿qué quiere decir que la suma sea 1? Que es una distribución. ¿Qué quiere decir que m por pi es igual a pi? Que existe una única distribución estacionaria. ¿Sí? Una única distribución que si en algún momento la cadena toma esa distribución, si en alguna variable de la cadena tiene esa distribución, a partir de ese momento mantiene siempre esa distribución marginal. Se puede probar que el límite de m a la t es una matriz cuyas columnas, eventualmente sus infinitas columnas, son el único estado estacionario, la única distribución estacionaria, o sea, es una matriz cuyas columnas se repiten y básicamente son iguales a la única distribución estacionaria. A partir de ahí es muy fácil ver que independientemente de quién sea P sub 0, cuando uno hace la multiplicación de m a la t por P en 0, esa cuenta en el límite, como es toda una combinación con coeficientes que suman 1 de estas cosas, va a dar de vuelta a pi, en el límite la distribución de P de t es igual a pi y no depende de P de 0, que es algo que habíamos estado charlando la clase pasada desde otro punto de vista. ¿Sí? Yo este no lo estoy demostrando en general, pero varias de las ideas sí ya las vimos en la clase pasada cuando estuvimos discutiendo qué pasaba con el caso finito en función de los autovalores y los autovectores de las cadenas de la matriz de transición. Y lo más novedoso probablemente es que si yo conozco entonces ese estado, esa distribución límite, que además es esa distribución estacionaria, que además es la distribución límite, puedo calcular los tiempos medios de recurrencia para cada estado. Para los estados, para los i, tales que pi sub i, o sea que la iésima componente del vector de la distribución estacionaria es positiva, es 1 sobre ese valor. ¿Sí? Esto se relaciona en algún sentido con la distribución geométrica, donde se acuerdan que la esperanza de una variable aleatoria con distribución geométrica era 1 sobre p. Bueno, de alguna manera el tiempo de recurrencia, bajo ciertas condiciones, como pasa en el caso finito, es que una variable geométrica donde pi sub i vendría a ser la probabilidad, el parámetro de la distribución. Y por eso el tiempo esperado de recurrencia se calcula como 1 sobre pi sub i. Esto no lo voy a probar, pero está, si quieren lo pueden ver en la bibliografía. No hace falta igual, ¿sí? Pero sí la fórmula la vamos a probar los ejercicios. Y si para algún pi sub i me da 0, quiere decir que en la distribución límite ese estado se vacía. Y básicamente eso es lo que me está indicando que es un estado transitorio. ¿Sí? Es un estado transitorio al que no vuelvo, ¿sí? Y entonces, en ese caso, el mu sub i es infinito. ¿Sí? El tiempo de recurrencia esperado es infinito. ¿Sí? Con esta cuenta pueden calcular los tiempos esperados de recurrencia buscando distribuciones estacionarias. ¿Sí? Esto vale también para cadenas infinitas, si es que uno encuentra con distribuciones estacionarias, que no siempre las hay.
Esa es una diferencia que está bueno comentar porque de hecho al final de la guía hay algunos ejercicios donde se habla al respecto. En las cadenas finitas siempre hay una distribución estacionaria, porque una distribución estacionaria es un autovector asociado al autovalor 1 con, cuyos componentes sumen 1, ¿sí? Que sea una distribución marginal. Pero en el caso infinito no siempre hay distribución estacionaria y es interesante y tiene un par de ejemplos al final de la guía donde pueden probar, y después en todo caso en la clase de consulta lo vemos, que efectivamente no siempre va a haber distribución estacionaria. ¿Sí? Pero si existiera distribución estacionaria también se puede usar esta fórmula para calcular los tiempos esperados de recurrencia y si no, habrá que usar otras técnicas, que en general, insisto, es más complicado y se requieren cálculos bastante más complejos. Pero bueno, con eso estaríamos con todo lo que es Markov. Yo hasta acá voy a llegar. Hay cosas que me quedaron, insisto, pueden ver cómo es el teorema límite para cadenas periódicas. Yo no lo voy a dar ni lo voy a tomar. O sea, todo lo que no di en clase no lo voy a tomar, pero si les interesa, obviamente, pueden profundizar ahora o cuando termine el curso. Tampoco van a tener muchas vacaciones de invierno, que digamos, pero bueno, digo, toda la bibliografía no es para que la lean toda y todo lo voy a tomar. Insisto, yo no voy a tomar nada que no se dé en clase y que no hablemos en clase, pero obviamente está abierta como para que más o menos siguiendo los lineamientos de lo que fuimos viendo en el curso, puedan incluso en algunos casos extenderse un poco más allá, que le interese, que sé que hay muchos y muchas bueno, que tienen intereses más allá, ¿sí? Pero bueno, con eso terminaremos con Markov y ya la próxima clase teórica va a ser sobre procesos de Poisson y después vamos a ir viendo algunos otros procesos en tiempo continuo, ¿sí? Procesos de nacimiento-muerte y otras cosas por el estilo. Así que bueno, por hoy estamos. Espero que estén bien y nos vemos pronto para consultas de mi práctica de lo que quedó de Poisson, de Markov. Bueno, nos vemos. Suerte.